Bueno, vamos a hablar... Venga, que lo estamos grabando. Vamos a hablar vamos a contar el tema de ondas. Y lo mismo que en temas anteriores, seremos un poco esquemáticos porque el desarrollo ya lo tenéis en el libro, en los apuntes. Vamos a presentar la pantalla. Ahí. ¿Lo veis? Un momentito, que voy a poner un poco menos de luz aquí delante. Ah, entra por ahí. Bueno. Importante. Primera tarjeta. Primera tarjeta. ¿Qué es una onda? Parámetros importantes. ¿Os suena la pregunta? ¿Qué es una onda o movimiento ondulatorio? Parámetros importantes. Esta enlaza directamente con la pregunta movimiento armónico simple o oscilador armónico, parámetros importantes de la ecuación de movimiento. Son muy parecidas. De hecho, hay un fallo que yo todavía no acabo de entender, pero que ocurre muchos años, todos los años, que es que cuando cae este tipo de preguntas, esta pregunta, la gente las confunde. Confunde la pregunta del oscilador armónico con la de la onda y son completamente distintas. Incluso confunden los problemas. Ese es un fallo garrafal. El utilizar la ecuación de una onda para resolver un movimiento armónico simple o viceversa, pues evidentemente está mal. Entonces hay que tener claro que una onda es algo más que un oscilador armónico, aunque hay una relación causal entre uno y otro. ¿Por qué estudiamos ondas? Lo primero de todo es porque la descripción que vamos a hacer de lo que es una onda es una herramienta magnífica para entender un montón de fenómenos naturales. Normalmente vamos a encontrar en la naturaleza muchos fenómenos en los que un cambio que ocurre en un punto, en un lugar de la naturaleza, se propaga, se difunde a lo largo del espacio que lo rodea, produciéndose un transporte de energía, pero no de materia. Eso es una onda. Definiremos una onda, tal y como viene aquí, a la perturbación que se propaga de un lugar a otro de manera regular, transportando energía sin que exista un desplazamiento neto de materia. Esta definición es lo suficientemente amplia para contener un montón de ondas distintas. Nosotros no vamos a estudiar todas las ondas, sino que nos vamos a centrar fundamentalmente en un tipo particular de ondas. Y luego describiremos o hablaremos de cómo ese tipo de ondas se manifiesta en diferentes fenómenos. Importante, antes de empezar con las ondas, algunas palabras básicas. Terminología. Para ello quiero que os fijéis en el dibujo que está aquí a la derecha, en la figura 89. El punto emisor o foco emisor. Yo creo que se utiliza más foco emisor. También se utiliza el nombre de fuente, source. Es el lugar donde se origina la onda. Toda onda tiene que tener un origen. Por ejemplo, suponed que en la figura 89 lo que representa es la superficie de una lámina de agua, un estanque, visto desde arriba, la bañera de vuestra casa. ¿Tenéis bañera? Ahora ya no es tan frecuente. Algunos sí, otros no. Pero habréis visto una bañera alguna vez. Una piscina de estas que salen, que están completamente en calma, de tal manera que la superficie parece un espejo. Imaginaos que estáis allí al lado de la piscina, está atardeciendo, no es mujeres y hombres y viceversa, y entonces con el dedo tocáis la superficie de forma reiterada, como haciendo chape-chape. ¿Habéis echado una chape-chape en la piscina? Chapoteando. Pero simplemente no salpicando, sino tocando con la puntita del dedo la superficie. De tal manera que se origina un frente de onda circular. Cuando vosotros toquéis con el dedo la superficie de la piscina y lo separáis, esa pequeña ondulación que hay en el centro de la piscina se extiende como un círculo cuyo diámetro va creciendo. Serían estas líneas de puntos que tenéis.
¿Dónde acaba? Normalmente, si la piscina está muy quieta, ese círculo acaba chocando con los laterales de la piscina. Esas líneas, en este caso circulares, que se propagan desde la fuente hacia el exterior y que se caracterizan por estar en el mismo estado de vibración, es decir, porque todos los puntos de la superficie del agua que están en esa línea, digamos que están subiendo a la vez y luego bajan. Eso es lo que se llama un frente de onda. Un frente de onda sería eso. Luego ya hemos definido lo que es la fuente o foco emisor, el frente de onda. Vamos a distinguir diferentes tipos de ondas. Hay muchas ondas en la naturaleza. Podríamos decir incluso que la naturaleza es una naturaleza ondulada. ¿Por qué? Porque tenemos las ondas mecánicas. Una onda mecánica, su característica principal es que necesita un medio para propagarse, necesita que exista algo que transmita la perturbación. Por ejemplo, una cuerda, tal y como hemos visto aquí. Esta de aquí. Un conjunto de cuentas o de partículas unidas entre sí de forma elástica. Esto sería un ejemplo de onda mecánica. En este caso sería una onda mecánica unidimensional. ¿Lo veis? Porque en realidad cada partícula se desplaza de arriba abajo, pero se propaga en una sola dirección. Onda mecánica. En este caso, ya hemos visto que hay una propagación de la energía. Y esa propagación de la energía hace que el estado de vibración se transmita de una partícula a la otra y así llegue hasta el otro lado. Es como una especie de efecto contagio. Un ejemplo real de onda mecánica, el sonido. El sonido es una onda mecánica que requiere que exista aire para que se propague. Todos habéis oído, si tú quitas el aire, no hay sonido. En el espacio no se propaga el sonido. Creo que incluso era la publicidad de una película, de Gravity, ¿puede ser? Puede ser. Que decía, los gritos no se vienen en el espacio. O era Alien. Bueno, no sé. Era una de esas películas. Si no hay aire, no hay sonido. Ya veremos que la forma de propagarse una onda sonora es un poco distinta a la que hemos visto en el collar. Porque en la onda sonada, en el aire, fundamentalmente hay una transmisión, una vibración que va en el mismo sentido que la dirección de propagación. No es perpendicular. Segundo tipo de ondas importante que vamos a estudiar este año, las llamadas ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas no requieren de un medio para propagarse, se pueden propagar en el vacío, por eso la luz de las estrellas o del sol llega a nosotros. Y en este caso lo que veremos más adelante es que lo que hay es una combinación, una propagación combinada de un campo eléctrico y un campo magnético. De una cierta forma, pero eso ya lo veremos. Ondas mecánicas requieren medio para propagarse, ondas electromagnéticas no. Ejemplos de ondas electromagnéticas, la luz, las ondas de radio, las señales que llegan a vuestros móviles, los rayos X, las microondas, un montón. Estamos rodeados de ondas. Con respecto a la propagación, cuando la dirección en la que se propaga la onda, en este caso de izquierda a derecha, es perpendicular a la vibración de cada una de las partículas que se están moviendo, ¿veis que es perpendicular? En ese caso hablaremos de ondas transversales. Transversales. La dirección en la que se propaga la onda es perpendicular a la dirección de vibración de las partículas del medio. Un ejemplo, ondas electromagnéticas. Aquí falta una E. Lo estoy viendo. El campo eléctrico y el campo magnético tienen planos perpendiculares a la dirección de propagación. Mientras que un ejemplo de onda longitudinal sería las ondas de presión o las ondas de sonido. Ayer me mandó Víctor un vídeo que no lo tengo aquí porque lo tengo en el WhatsApp. Un momento, a ver si lo puedo ver. Un segundo, que me lo reenvío. Sí, es un vídeo en el que se puede ver cómo realmente las ondas sonoras son ondas mecánicas. A ver.
¿Se puede reenviar? Ay, no, en el WhatsApp no lo puedo reenviar. Ay, ¿qué haría yo sin vosotros? Incluso de Instagram te deja compartir. No, pues, si es que no lo uso. Además no podemos compartir. Un segundo. No, pero eso ahora mismo no tenemos permitido. El de Jorge me sale el doble. Es verdad. El de Jorge sale trato. La actitud es la misma. A mí el de Jorge sale el trato recomendado. Ayer un rato. Recomendado. Ahí está. Bueno, sí, estaba buscando el vídeo. Espera, que es como esto está en internet. No lo tengo en el... No me lo baja. ¿La galería tampoco? No, en la galería no lo tengo y lo he visto, por lo cual es un poco raro. Se me abre como una ventana flotante. Ah, mira. Puedo mandármelo el enlace. Ya lo tengo, un segundito. Bueno, aquí vais a ver cómo un sonido es capaz de mover cosas. Igual lo habéis visto, ¿eh? Víctor, cuando ve cosas así chulas, me las manda. Tenemos un grupo de profes. ¿Tenéis otro grupo de profes? Sí, tenemos un grupo de profes y el otro, profes del té. No. Pero deberíamos. A Miriam le daría un colapso. A ver, que lo tengo aquí. Un segundo. De todas maneras, esto es maravilloso. Esto de poder pasar las cosas de uno a otro. En mi época, cuando escribíamos con tablillas cuneiformes, no existía. Sí. A ver si nos deja. No. A ver, ¿se puede hacer? ¿Se puede poner esto más grande? No se puede. No, que no es un instant. Mira, fijaos. Atentos. A ver un momento, ¿cómo se puede rehacer? A ver, atentos. Os cuento, no sé si se ve. Aquí tiene un diapasón. ¿Cómo? Ah, vale. Madre mía, Antonio. Yo creo que este es un punto más antiguo. Tampoco le quiero Ay, bueno, no sé si muy bien, pero os digo. Aquí hay un diapasón, ¿vale? Diapasón es lo de ping. Aquí hay otro diapasón. Y aquí hay una bola que está colgando de un péndulo, ¿no? Como si fuera un péndulo. Atentos.
¿Lo habéis visto? No, al otro. Yo, Lo que ocurre es, el diapasón es golpeado por esta especie de mazo. Empieza a vibrar, genera una onda de sonido que es una onda mecánica. Como es de la misma frecuencia que este diapasón, el diapasón entra en resonancia, es decir, empieza a vibrar también. Y como esta pelota está en contacto con uno de los extremos del diapasón, la energía que le he dado aquí se transmite al otro lado. ¿Lo veis? igual es complicado. A ver, este señor se llama Antonio López y es japonés, ¿eh? Y está dando una clase de física que es igual que esta en Japón. Tenemos una clase espejo, que son todos iguales, ¿eh? Que La clase es casi idéntica. De hecho, no sé si os dais cuenta que es un colegio salesiano. Se parece a mí. Sí, es todo igual. Puede ser. Y que ahí hay una referencia especular. Bueno, yo estoy convencido. Dime, Roque. Tiene que entrar, eso no lo hemos visto todavía, pero efectivamente tiene que entrar en resonancia. Eso si nos da tiempo comentaremos algo cuando veamos las ondas. Sí. Bueno, seguimos. Dimensionalidad. Unidimensional, una onda que se propaga en una cuerda. Bidimensional, una onda que se propaga en la superficie de un estanque. Tridimensional, una onda de sonido que se propaga en todas las direcciones en el espacio. Algunos comentarios. Cuando nosotros emitimos una nota simple, en ese caso, la vibración contiene una única frecuencia, pero puede haber ondas mucho más complejas. En ocasiones, una onda es la suma de muchas ondas simples. Para poder estudiar ondas complejas que contienen muchas frecuencias en su interior, se han desarrollado toda una serie de técnicas matemáticas, algunas de las cuales algunos de vosotros las vais a oír en tecnología. Os la nombrará Víctor. Por ejemplo, las transformadas de Fourier y otro tipo de elementos matemáticos. ¿Cuándo veréis esto en profundidad? Pues veréis este tipo de matemáticas que tienen que ver con la propagación de ondas y las señales. Los que estudiéis algunas de las ramas de ingeniería, los que veis por la rama de ingeniería, pues lo veréis en telecomunicaciones, en informática, no estoy seguro, creo que también, mecánica, industrial, y también los de los grados superiores asociados. Bueno, un concepto muy importante. Homogéneo e isótropo. Diremos que un medio es homogéneo con respecto a una determinada característica cuando en cada punto es igual o presenta el mismo aspecto. ¿Eso qué quiere decir? Homogéneo significa que yo cojo un punto del espacio y veo, por ejemplo, la temperatura, cojo otro punto cualquiera del espacio y tiene la misma temperatura. Ese trozo del espacio es homogéneo con respecto a la temperatura. En cada punto encuentro la misma característica. Sin embargo, isótropo es algo un poco más sofisticado. Isótropo quiere decir que al moverme en una dirección a lo largo de ese espacio, de esa zona del espacio, en todos los puntos encuentro el mismo aspecto, la misma característica. Puede haber ciertos fenómenos que cambian dependiendo de la dirección en la que yo la miro. Esto ahora nos suena un poquito raro, ¿no? Pero puede ocurrir. Por ejemplo, imaginaos una tarta de estas que están hechas a capas.
Chocolate. A ver, ¿de qué os gustan las tartas? ¿Os gustan las tartas? ¿Qué es eso? Ah, una tarta de queso. No, de chocolate. La de queso no tiene capa. Sí, tiene Ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas, porque estoy viendo que vosotros en el tema de tartas arriesgáis poco. A mí me gusta, imaginaos una tarta, esa tarta imaginaria. Bizcocho, ¿vale? Jamón, es mi tarta. Mermelada de fresas salvajes. No criadas en granja. Nata, bizcocho. O sea, sería como un bocadillo de jamón, pero con bizcocho y nata. Bueno, pero como es mi tarta, vamos a hacer esta tarta. A ver, hacemos una cosa, hacemos la tarta y luego el jamón lo quitamos y lo ponemos en una tostadita. Vale. Bueno, pero estamos en mi tarta. A ver, atentos. Si cojo una hojita y pincho la tarta en vertical, de arriba abajo, lo que va a pasar es que me voy a encontrar la capa superior de cobertura, el bizcocho, a ver si me acuerdo de todas las capas que he puesto, que no tengo memoria, la nata, las fresas salvajes no criadas en cautividad, el jamón y el bizcocho. Esto no es isótropo. Me voy encontrando diferentes características, lo veis, ¿verdad? Sin embargo, si ahora cambio la dirección de la aguja y la introduzco por una de las capas, la capa de jamón, solo tocaré jamón, como la película, ¿lo veis? Esa es la idea de isotropía. Diferentes direcciones, diferentes características de un mismo espacio. ¿Lo pilláis? Vale. No deben confundirse. Ondas armónicas. Ecuación de las ondas armónicas. Esta es la primera pregunta, digamos, que os voy a preguntar. La otra hay que saberla porque es vocabulario, pero esta digamos que es importante. ¿Lo prometes que va a entrar en el examen? Lo prometo. Vale. Va a entrar en el examen de Sergio. No voy a ganar el examen, le daré contenido. Os pondré a todos. Os pondré a todos otra pregunta y a Sergio le pondré ondas armónicas, ecuación de las ondas armónicas. Sabiendo la ley de superposición, Sabiendo esta onda, calculo que va a ser aquí. Si lo que hemos visto del oscilador armónico fue una película de Hollywood, el tráiler sería algo así. Una partícula aislada fue secuestrada en un pozo de potencial de forma cruel y oscilaba indefinidamente alrededor de su punto de equilibrio. Los días eran idénticos para ella. Sin embargo, un día inesperado fue capaz de transmitir parte de su entusiasmo a su vecina de al lado. ¿Cómo se llama la película? Ondas armónicas. Muy bien. Definición. Definiremos una onda armónica como la que se produce cuando un foco emisor, chin chan, se comporta como un oscilador armónico y hace que oscilen las partículas que se encuentran al lado. Es un oscilador armónico que transmite su energía. Ecuación. Vamos a deducir la ecuación. A ver, de todo esto que viene aquí, al final lo importante, os lo pongo ya para que os quedéis con ello, es la fórmula 252. Esa es la que hay que saberse. Pero claro, hay una pregunta que puede caer de teoría que es, ¿cómo paso o cómo deduzco a partir del oscilador armónico la ecuación de la onda armónica? ¿Cómo están conectados? Y eso es lo que cuenta en esta paginita. Muy fácil, pero hay que estar atento. Vamos a suponer que tenemos un extremo o foco de una cuerda con un movimiento simple. Es decir, tenemos esto, la partícula verde. Por cierto, un detalle que no os había llamado yo la atención sobre él. Fijaos el vástago o cilindro que está conectado a la partícula verde, ¿lo veis?
aquí os está... ¿Ya está? Vale. Aquí os está conectando, os está proponiendo una especie de mecanismo que permite imaginar cómo transformar un movimiento circular en un movimiento vertical, ¿lo veis? Esto se inventó en la época del vapor. ¿Recordáis las máquinas de vapor de las películas? ¿Qué es lo que tienes? Un pistón. ¿Y qué hace el pistón? Tiene una articulación que cuando se echa hacia atrás sube hacia arriba y cuando vuelve hacia adelante baja por debajo. ¿Lo veis? Ojo, que esto no lo puedo hacer mucho rato, que con mi 50 de años se me va a desmontar el hombro, ¿lo veis? Eso es eso. Vale. Aquí vemos que hay una conexión matemática entre el movimiento circular uniforme, porque esta bola se mueve a velocidad constante, y lo que sería el movimiento armónico simple. Se pueden describir de la misma manera. Una manera de verlo es que la sombra, fijaos en la sombra que haría esta partícula gris en una pantalla puesta en el lateral. Si yo iluminase esto en una pantalla, desde aquí, la sombra haría esto. ¿Lo veis? Ese movimiento es el mismo que hace la partícula verde. Es una proyección. Proyecciones habéis visto con Víctor. ¿No tenéis dibujo? El dibujo sí que tenéis todos, ¿no? Vale, pero lo veréis, proyectaréis. Una proyección. No, es una proyección lateral. Eso es. Bueno, la partícula verde, esta partícula verde, se mueve con un movimiento vibratorio armónico simple y vamos a suponer que en el instante inicial T0 pasa por la línea amarilla. Eso significa que el desfase vale 0. Por lo tanto es A seno de omega t más phi, el phi vale 0. Cogemos el caso fácil. Fijaos qué curioso. Si hacemos una fotografía de la cuerda, que es la línea que forma el seno, en el instante t igual a 0, su forma será una sinusoide. ¿Lo veis? Chin, 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 chin. Y ahora me voy a fijar en dos partículas que están situadas a una cierta distancia. La partícula roja, ¿la veis grande o lo pongo más grande? No, está bien eso. Así, la roja y la azul. La roja se mueve con un movimiento sinusoidal, con un movimiento armónico, que va descrito por esta ecuación. ¿La veis? ¿Cómo se movería el azul? La azul se movería exactamente igual, pero un poquito más tarde. Eso lo escribimos así. La azul se movería como A seno de omega, pero con el tiempo cambiado. Es como, yo podría decir que el azul se mueve como la roja si pudiera cambiar su tiempo, si pudiera modificar su tiempo. ¿Hasta ahí lo vemos? Vale. Vamos a suponer que la onda se propaga con una velocidad v, que está aquí en gris. Lo dejamos aquí y el próximo día seguimos. Sí, voy a parar la grabación. Un segundico, por favor. Lo paro.